Quiero pedirles un favor, su comprensión ahora a ustedes, por favor. Como debe de ser, hay que esperar a la presidenta de la mesa directiva. Como ustedes saben, se ha invitado a que nos acompañe siempre a las reuniones de la Junta de Coordinación Política, a la presidenta de la mesa directiva, que son los dos órganos sustantivos que tiene Cámara de Senadores, Junta de Coordinación Política y la mesa directiva, porque se revisa los puntos que van a contener el orden del día para las sesiones ordinarias y además lo que tiene que ver con la operación y administración en Cámara de Senadores y la conducción y representación legal que tiene nuestra querida presidenta Laura Itzel. Gracias. Ahora sí ya estamos completos, estoy a sus órdenes, estamos a sus órdenes, el vicecoordinador Cuauhtémoc Ochoa, la presidenta de la mesa directiva Laura Itzel Castillo. La primera pregunta se la hace Claudia Flores, trabaja para N+. Buenas tardes, Hola, coordinador, presidenta, buenas tardes, vicecoordinador, buenas tardes. Preguntarles, entendemos por lo que acaba de declarar Ricardo Anaya, que hubo una petición formal para que se suspenda el servicio que otorgan pues de salón de belleza o de estética a las personas legisladoras. Me gustaría saber qué va a pasar con eso, si en efecto van a hacer ustedes alguna investigación, si se va a suspender, si sigue trabajando por lo pronto el día de mañana ofreciendo el servicio que venía brindando. Ellos argumentan que se trata de un privilegio que no tienen trabajadores en otras empresas. Y también preguntarles, por otro lado, se ha expresado de esta manera, de forma coloquial, que es una tomadura de pelo. La reforma en materia laboral de las 40 horas, dicen los senadores y coordinadores de oposición que no se garantizan 2 días de descanso y consideran eso una tomadura de pelo. ¿Existe posibilidad de que se establezca de manera explícita o están equivocados en esta apreciación que se trata de una tomadura de pelo? Gracias. Gracias. No escuché las declaraciones puntuales de los coordinadores de los otros grupos parlamentarios, pero yo lo hablo de la manera más transparente, como se dieron las cosas. La presidencia de la Junta de Coordinación Política sometió a consideración de los grupos parlamentarios una propuesta. La propuesta es muy sencilla. A propósito de lo que sucedió con el espacio que le presta servicios a las senadoras de la República y la polémica que se desató, es un buen momento para hacer una revisión completa de todos los espacios y los servicios que están a disposición de las y los senadores, de los trabajadores del Senado y trabajadoras del Senado de la República y de la gente que nos visita. Yo lo comentaba, en la Cámara de Diputados es una ciudad, en promedio, cuando hay sesiones hay más de 7,000, 8,000 personas. Acá son 3,000, 4,000 personas las que visitan el Senado de la República cuando hay sesiones, son los registros que se tienen. Es una verdadera mini ciudad y acá cualquier persona puede hacer uso de los servicios de limpieza de calzado, puede hacer uso de los servicios bancarios, financieros, de la biblioteca, en fin, hay una serie de servicios que están a disposición no solo de las senadoras y de los senadores. Hay que hacer una revisión completa. Así lo hicimos, me correspondió hacerlo en Cámara de Diputados, lo vamos a hacer sin emitir juicios, sin satanizar. Yo creo que cualquier trabajo honra a las personas siempre y cuando se da de manera lícita, y no quisiera abundar ni ahondar más en la opinión que hicieron por respeto a los otros coordinadores, sino precisar que la próxima semana haremos una revisión completa de los espacios y de otros servicios que se ofrecen para el desempeño de las funciones de las y los senadores y de la gente que nos acompaña cuando hay sesiones, visitantes, invitados, en fin. Y ya te haremos una revisión general, vamos a hacer un diagnóstico puntual de las condiciones en las que se están ofreciendo, de tal manera que, como nos comprometimos, y lo saben los coordinadores y la presidenta de la mesa, se haga de la manera
transparente y pública como debe de ser. ¿Mañana abre el servicio? Perdón, no, mientras, como comenté, queda suspendido el servicio. Miren, la propia persona que ofrecía este servicio, que cobraba por esos servicios, media una relación mercantil, las senadoras pagaban, hacían uso de ellos, pero a raíz de eso seguramente ella no ha de estar en una situación cómoda. Imagínense para una madre que tiene hijos, que se gana honestamente, estar inmersa en una situación así no es una cosa sencilla. Entonces, ¿Pero es responsabilidad de ella? Por prudencia no, pero ella finalmente se puede victimizar. Por eso decía, no quería yo incurrir en polémica, sino hacer una revisión serena, puntual, para que tampoco haya asimetrías, porque en la generación, discusión, aprobación de leyes que hacen en una cámara se hacen en la otra. Somos un régimen bicameral y por lo mismo no puede haber asimetrías para legisladores de una y de otra, y lo vamos a hacer en el órgano de deliberación, que es la Junta de Coordinación Política. Les vamos a informar la próxima semana con el propósito de que no se genere una polémica en torno a esto. Está suspendido. Luego, con relación a la pregunta que hacía si la jornada laboral es una tomadura de pelo, yo creo que es un acto histórico. Solamente hay 2 países en el continente americano que tienen jornada laboral de 40 horas, y ese es Ecuador y Chile. El promedio de todo el continente es de más de 44 horas y buena parte aún es de 48 horas. Es una revisión que se ha querido distorsionar, no con fines laborales, sino con fines políticos. Y eso lleva un costo siempre. Igual lo hicieron cuando votaron en contra de los programas sociales. Yo le he hecho una invitación respetuosa a que haga una revisión. Siempre, fíjense ustedes, esta reforma es histórica. Desde 1974 se han presentado infinidad de iniciativas y no se había tocado. Ahora es una iniciativa que viene acompañado su discusión como dictamen de una discusión en la que participaron académicos, expertos en derecho laboral, en salud, instituciones educativas, los organismos agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial, pero sobre todo todas las centrales obreras de México. Y todos se cuida primero. ¿Cuáles eran las condiciones que el grupo parlamentario de Morena en nuestra coalición habíamos puesto en el centro del debate? Primero, que complementara todas las reformas que se habían venido instrumentando desde el 2019 y que ha generado un incremento en las condiciones y en el bienestar de las familias trabajadoras. No solamente por el incremento del 150% a valor presente del salario mínimo, sino también en materia de pensiones. Las AFORES fueron revisadas, se redujo el número de semanas de cotización, las comisiones, el outsourcing se eliminó, se restringió, lo que permitió que más de 2 millones de trabajadores se incorporaran al régimen de seguridad social y son hoy derechohabientes del Instituto Mexicano de Seguro Social. Segundo, que nos representara la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, disminución del ingreso de los trabajadores. Van a disminuir las horas de trabajo y van a ganar exactamente lo mismo, como si fueran 48 horas en todo el tiempo. Segundo, que para nosotros era muy, muy importante, además de cuidar el ingreso, que no se viera disminuido, que no afectara la productividad y no confundir lo que era días laborales, jornada, con productividad, porque mucho usted decía y se argumentó, los que hoy están en contra, durante 30 años el salario mínimo lo mantuvieron, 20 años, lo mantuvieron por debajo de la franja de 115 pesos. Con Peña Nieto subió 8 pesos en 6 meses, con Calderón 2. Y los propios medios especialistas en materia económica y financiera, medios de comunicación, lo han señalado. Hubo un crecimiento importante, pero eso además beneficia no solamente la productividad, sino el consumo en México. Entonces, es una revisión puntual, gradual, no afecta a la planta productiva,
La mayoría de los empleadores en México la vio con buenos ojos. Tenía que ser flexible, sí. ¿Por qué tiene que ser flexible? No es lo mismo un trabajador del sector privado en una plataforma de Pemex o de petrolera, no de Pemex, petrolera que tiene 21 días consecutivos de trabajo, a un operario de un camión o que trabaja en una tienda departamental, o los que trabajan en el sector turístico, prestadores de servicio, o los de seguridad. Tenía que ser una reforma que garantizara la disminución de la jornada laboral sin afectar lo que les acabo de comentar y que fuera flexible para que cada uno de los diferentes ramos de la industria y de las empresas que ocupan gente tuvieran la posibilidad de llegar a acuerdos con, por un lado, en lo individual con sus trabajadores, cuando es el caso, o a través de su representación sindical en la libre asociación que hay en México. Le pregunta Entonces, ¿sería Gerardo tomadora Segura. de pelo? Decir que es una tomadora de pelo. Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Sí, senador, muchas gracias. Buenas tardes. Oiga, ¿nos podrá informar si este salón de belleza que se le ha nombrado como de Andrea Chávez pagaba renta? Y si no pagaba renta, ¿pagaba algún tipo de servicios, agua o luz? ¿Algún tipo de Primero, estos servicios? decir que no es una promoción de una senadora del grupo parlamentario, y eso quiero manifestarlo. Segundo, que ya lo señalé, está suspendido, vamos a hacer una revisión puntual, serena, sin estridencias. ¿Pero pagaba renta que el o pueblo, pagaba algún tipo de servicios? Hoy mismo pedimos en la Junta de Coordinación Política y la próxima semana haremos un informe completo de todo esto. De acuerdo. Oiga, nada más última cuestión. A raíz del cambio en la Junta de Coordinación Política, ¿se piensa hacer alguna auditoría a la gestión de Adán Augusto López para ver cómo deja la situación financiera, los cambios que hizo, y si ya hay algún acuerdo para relevar a las personas que él nombró en los cargos claves? Porque al parecer tenemos entendido que pues, había ciertas resistencias para que pudiera haber libertad para que usted pusiera en esos cargos a la gente de usted. ¿Cómo están las cosas ahorita, senador? A ver, platícame esas resistencias porque yo no las conozco. Yo por lo menos no las conozco. Miren, la organización interna de la Cámara de Senadores le da facultades expresas no a quien la preside, porque es un órgano colegiado. Si nosotros pudiéramos hacer valer nuestra mayoría de manera mecánica, junto con nuestros aliados, no fue el caso. Si ustedes revisan los nombramientos de los funcionarios de la Cámara de Senadores, fueron aprobados por unanimidad de la Junta y del Pleno. Su desempeño está sujeto a lo que analiza, determina en principio la mesa directiva y la Junta de Coordinación Política, y sobre todo quienes son finalmente los titulares, por decir de una manera, los patrones son las y los senadores en su conjunto en el Pleno. Conforme al reglamento, todos los informes sobre el ejercicio del presupuesto aprobado a la Cámara de Senadores fue aprobado por el Pleno, así es que no hay. La propia Cámara de Senadores está sujeto a las revisiones conforme al programa anual de auditorías que hace la Auditoría Superior de la Federación, y al interior lo realiza conforme a un programa el propio auditor, el director general de auditoría de la Cámara de Senadores. De ahí no hay nada. Sin embargo, estamos teniendo reuniones con cada uno de los funcionarios para hacer una revisión que sea puntual, objetiva y justa. Le pregunta Jorge Monroy, él trabaja para Latinos. Gracias. Buenas tardes, senador. Senadora y senador. Quiero preguntarle cuál es el objetivo de esta revisión que van a hacer, es decir, ¿será para restringir, será para cancelar o será para mantener, digamos, lo que ya mencionaba usted que tienen los senadores? O sea, ¿para qué la revisión? Porque miren, me gustaría preguntarle también, ¿de quién era el equipo que está en este lugar? O sea, ¿es del Senado o ya lo sacaron, ya está el espacio en blanco? ¿De quién era el equipo que tenían ahí en la famosa estética? Y tercero, senador, me gustaría preguntarle si ya tienen un control de daños, es decir,
todo lo que ocurrió después del jueves pasado, ¿qué impacto tiene en los senadores, en la imagen de los senadores y de la institución como tal que se vio, digamos, en las redes sociales del jueves para acá? Gracias. Bueno, no sé cuál es el equipo, no fui usuario de esos servicios regularmente. Yo tengo, ya les dije, la comodidad de ser poblano, entonces yo cada vez que estoy en Puebla tengo la oportunidad de cortarme el cabello allá. Yo no quisiera, no quiero por muchas razones, por respeto a mis compañeras senadoras que hacen uso de ese servicio, por respeto a la persona que laboraba ahí, no tener prudencia en lo que digo y cómo lo digo, y tener sí todos los elementos para poder informar, porque la gente tiene derecho a estar informado. No lo minimizamos, aunque no es nuestra tarea sustantiva de la Junta estar revisando, lo hicimos y le dedicamos un buen de tiempo. Incluso yo le decía a mis compañeros, oigan, le hemos dedicado más tiempo, ¿verdad?, que a esta importantísima reforma constitucional. Pero como yo no puedo definir las prioridades de las personas, y sí mi labor como coordinador y del grupo parlamentario y presidente de la Junta es dar los espacios a todos los grupos parlamentarios para que se expresen en función de su propio catálogo de prioridades y no las prioridades que tiene el grupo parlamentario o el presidente de la Junta. Lo he platicado desde el día jueves permanentemente, miércoles fue, ¿no? Sí. Bueno, cuando haya sido miércoles, martes o miércoles, ¿no? Con la presidenta, ella declaró puntualmente sobre este tema y reitero, está suspendido el servicio. Todas estas dudas, mi querido amigo, le vamos a dar respuesta dentro de 8 días y a todas las inquietudes que tenga, porque para eso estamos convocando a esta rueda de prensa. Corresponde a Sara Pablo, ella trabaja para Fórmula Noticias. Buenas tardes. Yo le quiero preguntar si sabe cómo van las negociaciones de la reforma electoral o la mesa de diálogo, si hoy tienen reunión con la presidenta. Había una versión de que la mesa se habría suspendido por estos desacuerdos, sobre todo en lo que tiene que ver con los legisladores plurinominales. La semana pasada el diputado Monreal adelantaba que eso iba a quedar igual y ahora hay una versión de que la presidenta de Morena no está de acuerdo. Entonces, si sabe cómo van esas negociaciones, si hoy se reúnen con la presidenta, y preguntarle también quién será vicecoordinador general de la bancada. Bueno, miren, la iniciativa de reforma en materia político-electoral es al sistema político y al sistema electoral de nuestro país. Es la iniciativa no nata más discutida. No hay una iniciativa, no hay un proyecto de iniciativa, es la construcción a partir de aproximaciones sucesivas, en principio con la comisión presidencial, después con los representantes dirigentes de nuestra coalición, lo que ellos piensan, opinan, y después de todo lo que se ha llegado a la propia comisión y la opinión de la presidenta, porque es quien la va a suscribir. Entonces no hay una iniciativa, aunque ya ha sido discutida y han transcurrido editoriales al respecto, líneas Ágata en los medios impresos y muchas horas de análisis de especialistas, expresidentes del Instituto Nacional Electoral. He escuchado infinidad de voces al respecto de una iniciativa que no ha nacido. Lo que sí hay es una convicción de una revisión al sistema político y al sistema electoral, y hacerlo con cuidado. La presidenta ya lo dijo, porque va a ser la promovente, me está dando el espacio, y hay que esperar que hacia la tercera, cuarta semana, como ya lo anunció, de este mes, pueda ella estar presentando la iniciativa, y vendrá otro momento. Hay que ver también a qué Cámara la envía, si la Cámara de Origen es Senado o diputados, y cuando tengamos eso ya podemos dar una opinión al respecto, mientras está en la etapa de construcción. Digamos lo que se está confeccionando y es por aproximaciones sucesivas, no hay nada definido al respecto. La otra pregunta, ¿cuál era? No se ha roto esta
No, estuvimos juntos platicando sobre ese tema, se han abordado muchas cosas, ¿no? Hay opiniones distintas. Yo digo que hay que ser muy cuidadosos, se modifican coeficientes, se revisa cláusulas de gobernabilidad, se determina si es un sistema mixto de integración de las cámaras o si deja de ser mixto, si la representación bajo un procedimiento electivo no se confunde con senadores o diputados de mayoría. En fin, no es una cosa sencilla, requiere eso, qué bueno que se haya discutido, porque eso ha ampliado el debate, la discusión, puntualizar, revisar, siempre es sano que esté abierto y esta como ninguna. Quizás la reforma en materia eléctrica fue también una de las que más se ha discutido y debatido, que ha sido motivo de paneles, en fin, en los diferentes medios, yo creo, y mesas de discusión y análisis. Creo que lo va a seguir siendo. Es un tema que en nuestra aún incipiente democracia se ha venido cada sexenio discutiendo, así es que hay que esperar todavía unos días y tener la iniciativa para poder profundizar con una dioptría mayor en su análisis. Tenemos 2 preguntas más, senador. Tenemos 2 preguntas más. Aún no he sido convocado, todavía no sabemos. Le comenté a mis compañeras y compañeros senadores que en virtud de esta importantísima reforma que tenemos, que para nosotros es sustantiva histórica, la disminución de la jornada laboral a 40 horas, lo vamos a ver, como lo anuncié, ya lo había comentado, también hacia la tercera, cuarta semana de febrero. Ahorita para nosotros nuestra prioridad de todo el grupo parlamentario, y así lo comprendieron mis compañeros que son sensibles a la responsabilidad que tenemos frente a quienes nos dieron su confianza, vamos a elegir, conforme a nuestro estatuto, a la vicecoordinador general hacia la tercera, cuarta semana de febrero, y será una decisión soberana del grupo parlamentario. Restan 2 preguntas, coordinador. Le pregunta el presidente de la Jucopo, Fernando Mayolo López, del Grupo Reforma. Gracias, senador. Fernando. Está tocando a la puerta una severa crisis en pensiones por el pico de la presión a las finanzas públicas. ¿Cómo ve usted este panorama? Vi la gráfica. Nosotros queremos comentarles que derivado de la reforma en materia de pensiones que hizo Felipe Calderón, nosotros corregimos la distorsión que generaba que muchas de las personas que se estaban pensionando y jubilando a la edad de 60 años, sus niveles de consumo no bajaban, no por jubilarte, y la pensión les estaba garantizando apenas entre un 25 y 40% de su ingreso, y se creó el fondo de pensiones, que equilibra. Sí hay una presión normal en todos los países desarrollados, se está dando. México no es ajeno, hay que ver la explosión demográfica, el crecimiento de la planta productiva y de la ocupación que se dio de la década de los 60 a la fecha, que se duplicó de 1960 para 1980, se había duplicado la población en México. No hubo, saquearon al Seguro Social, lo utilizaron de caja chica, no fue cuidado en su momento. Las empresas públicas descentralizadas tampoco hubo cuidado, fue el dispendio en la década de los 80, de los 90, se recrudece en la primera década de este siglo, y lo que se hizo fue empezar a equilibrar las finanzas públicas, cuidando que no se afecten los programas sustentivos. Ya lo dijo, oía una declaración en ese sentido de la gobernadora del Banco de México. Hemos platicado con el secretario de Hacienda. En el corto plazo no va a haber, sí hay una presión, pero todas las acciones que está instrumentando el gobierno de la República, yo creo que nos van a permitir, y ya lo dijeron la semana pasada, enfrentar por lo menos en el corto plazo, sin mayor problema, la presión que generan siempre
las pensiones, que para nosotros no es un gasto, es una inversión de gente que le dio buena parte de su vida a nuestro país. Le toca a Azucena Rangel de Canal 11. Apretalo. Gracias. Preguntar únicamente, ¿se han convocado protestas el día de mañana al exterior del Senado por parte del Frente Nacional por las 40 horas? En ese sentido, hay algunas propuestas que ellos mencionaban sobre los 2 días de descanso, que la reducción no fuera tan paulatina. No sé si considerarían ustedes hacer este análisis ahora que se van a reunir para seguir trabajando esta reforma o la van a dejar tal cual ya estaba prevista. Miren, es que es un juego de palabras. Que les comentaba, desde 1974 no se había hecho nada en este sentido, hasta ahora. Si uno revisa el texto constitucional, ahora va a quedar en 40 horas, pero 40 horas y cuántos días, dependiendo del giro. Entonces, sí, ellos, he tenido la oportunidad de leer lo que han manifestado y digamos, y vamos a tener acercamiento con ellos, pero no se van al fondo. Son 13.5 millones de personas trabajadoras, hombres y mujeres en México, que tienen en este momento una jornada laboral de más de 40 horas. Hay otro porcentaje, casi 11 millones, que tienen ya 40 horas. Si no estamos hablando del conjunto de los trabajadores de México, porque más de la mitad ya tiene una jornada laboral de 40 horas. Lo que estamos atendiendo son a ese 13.5 millones que no están bajo eso. Por ejemplo, ese dato no lo tiene. Entonces, yo no quisiera en este momento, salvo hablar con ellos, escucharlos, pero y explicarles, detallarles y también detallarles el costo país. ¿Por qué tiene que ser gradual? Pensemos, una jornada laboral de 8 horas multiplicada por 13.5 millones de personas por un año es casi más de 2 billones de pesos. Es el costo país. Por eso es un gran esfuerzo, es histórico lo que va a pasar en México. Es histórico por la responsabilidad social y la sensibilidad de los empleadores, pero doblemente histórico la voluntad política del gobierno de impulsarla. No había existido en 50 años en este país esa voluntad, en nada, y no es para cultivar el ego de nuestro movimiento, es el compromiso que tenemos con las trabajadoras y los trabajadores de México. Y por eso lo vamos a hacer y entendemos que debe de ser gradual para mantener la planta productiva, incrementar la productividad y mejorar sobre todo las condiciones y la salud de las trabajadoras y trabajadores de México. Nos pide una pregunta más Georgina Saldierna, que trabaja para la jornada, senador. Sería la última. Ya vieron que es… Sería la última. Está bien. Es la presidenta. No, está muy bien. ¿Qué tal, senadores? Para preguntarle entonces, ¿no hay ninguna posibilidad de que se integre a la iniciativa de reforma sobre 40 horas la petición que están haciendo no solo el Frente, sino también legisladores de oposición, de que sean 2 días de descanso a la semana? Es que mire, si multiplicamos 8 por 5 son 40, son 2. 8 por 5, 40. Pero no está incluido. El problema es que si lo no incluye se uno dice así, el problema, le voy a decir, es un problema técnico. Imagínense una tienda departamental. Una tienda, les voy a decir, no voy a decir el nombre, hay una tienda departamental en México que son las 2 principales empresas empleadoras y no trabajan bajo ese régimen, trabajan como una de seguridad, 24 por 24, pues ya no van a ser así, tienen que ganar 40 horas a la semana, distribúyanla como sea el kilo. Las empresas que tienen procesos de producción en línea, Volkswagen no puede parar la producción, pero sí tienen que garantizarle 40 horas solo de trabajo y pagarle como si fueran 48 a sus trabajadores. Segundo logro,
que la hora 41 se paga el doble y la hora 49 se paga el triple, hasta 54, y no más, y menores de edad no. Entonces es realmente una gran reforma, hay que leerla con cuidado. Mañana va a estar abierta la discusión en el seno de las 3 comisiones, la del trabajo, la de estudios legislativos y puntos constitucionales, y los invito para que profundicemos. Ahora, por lo apretado del tiempo no se puede, pero es una gran reforma. Gracias. Muy amable, señores senadores, senador, gracias. Nada más, ¿se va para el miércoles al Pleno la iniciativa? Esperamos que mañana la voten y sí. El miércoles.